Bueno, llegamos ya al final de esta semana, que no sé cuál ha sido la impresión de ustedes, pero a mí me ha gustado mucho. Hacía un buen tiempo que no me detenía a analizar cada paso, cada momento, tanto el previo como el durante de el tiempo de Navidad y más que nada la relevancia que tiene a nosotros como personas en este tiempo. Y precisamente el tema de ayer y el tema de hoy coinciden de alguna forma, precisamente porque si recordarán, ayer decía cuando no hay espacio y sin embargo hoy dice cuando sea y donde sea. Naturalmente que los títulos esos son irrelevantes, pero mi intención era que reflejaran un poco el pensamiento que estamos siguiendo. Cuando no hay espacio, pero también cuando sea y donde sea. Que si ustedes recuerdan, y como leímos hace un momento, pues ya llegamos técnicamente al final de la historia de la Navidad. ¿En qué termina la escena como tal navideña? Pues en este anuncio que reciben los pastores que estaban por allí en su trabajo en aquel momento y llegan entonces a donde había nacido en este caso Jesús. Y si ustedes se fijan, pues bueno, cuando nosotros nos imaginamos el nacimiento o la escena de la natividad, como le digamos, no sé si se han dado cuenta ustedes que tenemos a María, bueno, la Sagrada Familia, ¿no? Como se le llama, al niño, a los papás, tenemos a los pastores, que es lo que estamos viendo hoy. Sin embargo, también tenemos a los tres Reyes Magos, ¿sí? Me gustaría nada más clarificar un pequeño detalle porque pues obviamente no vamos a leer sobre los magos, pero sí me gustaría que viéramos de dónde sale la historia de ello. Y también, por cierto, medio aclarar ciertas malinterpretaciones. Fíjense bien, si alguien gustara leerlo, lo tenemos en San Mateo 2, que es el otro evangelio que habla a propósito de la historia. Y vean todo lo que dice de los magos. Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y muy interesante el comentario, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Naturalmente que después los magos van a visitar al niño Jesús, se le encuentran como tenemos en los nacimientos y en las imágenes, encuentran al niño, encuentran a la mamá, encuentran al niño, encuentran a la mamá y le dan sus presentes, oro, incienso y mirra. Nada más que, fíjense bien, vamos a ver ciertos detalles. Dice que al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y resulta que después se le escapan a Herodes, y Herodes se enoja, porque él quería encontrar a este famoso rey de los judíos. ¿Y qué es lo que hace? Entonces Herodes, cuando se vio burlado, me estoy brincando al 16, por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había calculado de los magos. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado que las primeras profecías fueron más o menos 3000 años antes de Cristo, otras más o menos 500, las más recientes, 500 años antes de Cristo. El nacimiento de Juan el Bautista había sido, si ustedes se acuerdan, ¿no? 6 meses antes de la Semana Santa de aquel año, ¿no? Que le habíamos calculado que era que agosto, septiembre, sí, ¿no? Dependiendo de qué fecha hubiera caído. Fue la anunciación de Juan. Viene la anunciación de Jesús, que según la tradición fue precisamente en tiempos de la Pascua, de la Semana Santa. 6 meses después, obviamente, nace, 3 meses después nace San Juan Bautista. Y 9 meses después, según la tradición, que sería, pues obviamente, el tiempo de Navidad, nació Jesús. ¿Sí?
Y es en esta, vamos a incluso decir que en esta misma noche en que Jesús nació, que los pastores recibieron las noticias y llegaron a visitar, en este caso, a María y al niño. ¿Cómo sabemos eso? Ahorita lo vamos a ver con unos detalles muy interesantes y muy relevantes. Pero, ¿qué pasaba con los magos? Pues es que lo que nos da a entender lo que acabo de leer hace un momentito en Mateo 2 es que ellos llegaron aproximadamente unos 2 años después, ¿sí? Es decir, que la razón por la que nuestros nacimientos y nuestras escenas de Navidad y todo eso tienen a los Reyes Magos es por razones teológicas, por así decirlo, por razones didácticas, para enseñarnos que hubo pastores y magos. Pero realmente, cuando llegaron los magos de Oriente, ya no estaban obviamente en el pesebre. No iban a estar 2 años José y María con el niño puesto en un pesebre, eso hubiera sido imposible. Vivían, fíjense en dónde, en una casa, como dice el versículo 11, y ahí es a donde llegaron, ¿sí? Entonces, ese es un detalle muy interesante. Jesús ya tenía como 2 años más o menos máximo para cuando llegaron los Reyes Magos, ¿sí? Los pastores ya, ellos andaban ya, a lo mejor hasta algunos ya lo habían corrido y bueno, ya sus historias habían pasado hacia 2 años y apenas llegan los magos de Oriente. Y bien, otro detalle, fíjense bien, en ningún lado dice que fueran reyes, explícitamente tampoco dice que fueran magos, ni que fueran tres, ¿sí? Todo eso ya lo hemos inventado en nuestra cultura, ¿sí? ¿Qué es lo que sí dice? Bueno, nuestra Biblia, nuestra traducción que tenemos aquí en español, dice literalmente magos, pero eso no es lo que dice realmente. A lo que se refiere no es a personas que hacen magia, sino a personas de ciencia, que en el Medio Oriente era como se les llamaba precisamente a los que hoy les diríamos científicos o astrónomos. Fíjense bien, astrónomos, no astrólogos, porque la astrología es brujería, la astronomía es ciencia, ¿sí? No es lo mismo. No es lo mismo estudiar los astros que estudiar ¿cómo se llaman los horóscopos y las constelaciones, ¿sí? Uno tiene base científica, otro tiene puro invento de la cabeza, ¿no? Entonces, fíjense bien, nos los describe como personas de estudio y ya, que vinieron a traer oro, incienso y mirra. Pero no sabemos si 10 traían oro, 4 incienso y 2 mirra, o si de verdad eran 3 nada más, o si habían sido 200. No sabemos. ¿Por qué 3? Bueno, nuevamente les digo, es con fines de enseñanza, para que uno representa al oro, otro representa al incienso y otro representa la mirra, pero no eran 3, ¿sí? No eran 3 reyes magos, no eran ni siquiera personas de magia, ni tampoco posiblemente eran reyes. ¿De dónde se saca la conclusión de que eran reyes? Bueno, pues obviamente de que las cantidades que trajeron muy seguramente no eran de cualquier persona, ¿verdad? Tenían que ser personas con capacidad económica. ¿Y quiénes eran los que la tenían casi siempre? Pues los príncipes y los reyes de aquel momento, ¿no? Lo que sí sabemos es una de dos. Si eran 3 o 2, o de 2 para arriba porque dice unos magos, una de dos, o traían muchas riquezas, al grado de que fue obvio para toda la ciudad de que algo está pasando, eran 2 o 3 o los que hayan sido, o eran muchos que traían uno que otro regalito de oro, incienso y mirra. No sabemos. Y hasta cierto punto no es relevante. Lo que sí sabemos es que estos individuos de un contexto de vida completamente distinto al de los pastores se presentaron delante de Jesús. ¿Sí? ¿Cuál es la historia en general con los pastores? Pues es muy interesante, de hecho. Miren, la historia de los magos es muy fascinante en cuanto al aspecto científico y cultural que tiene que ver con ellos, pero en cuanto a lo bíblico, es de hecho mucho más interesante y mucho más fascinante la historia de los pastores, ¿sí? Fíjense bien, los pastores posiblemente llegaron en la misma noche,
pero ellos no estaban buscando ni estaban como atentos a ver qué pasa hoy en la noche. Ellos estaban en su vida, ellos estaban en su asunto. Y entonces se rasga el cielo y aparece un montón de ángeles, un montón de criaturas celestes. Y dice, vean la frase, y tuvieron gran temor. Es decir, que se espantaron, y bien espantados. Y fíjense, nada más dice temor, tuvieron gran temor, es decir, que estaban aterrorizados. Pero el ángel les dice, no teman, porque les traigo buenas noticias. Y esto es algo muy interesante, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Qué noticia tan interesante. Llegó el que incluso estos pastorcitos, pues pónganle cualquiera haya sido su historia de vida, ¿no? Muy seguramente eran ignorantes porque por eso eran pastores, ¿no? Posiblemente no eran de mucha capacidad económica porque por eso eran pastores. Y sin embargo sabían y los ángeles les dicen, ya llegó el que esperabas. ¿Se fijan cómo los ángeles no les explican quién va a llegar y qué tiene que ver con el pasado? Ellos ya saben de quién está hablando y los ángeles simplemente les dicen, ya llegó el Mesías, ya llegó el Salvador en la ciudad de David. ¿Cómo ellos sabían cuál era la ciudad de David? Pues porque literal ellos estaban trabajando en las afueras de la ciudad de David. ¿Qué estaban haciendo allí? Estaban en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche, es decir, los estaban cuidando afuerita de Belén. Era obvio dónde estaba pasando todo y qué estaba pasando. No sé si hasta ahí vamos bien. Ahora, esto tiene más relevancia de lo que pasó, de lo que dice que está pasando, tiene mucho más profundidad. El ángel les dice, y así lo vas a identificar, porque imagínense cuántos bebés habrían nacido en esa noche, pues quién sabe, ¿no? Por lo menos unos 10, según las tasas de natalidad del periodo, ¿no? Pero a este bebé en particular lo vas a encontrar envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Bueno, pues un pesebre era prácticamente una losa de piedra muy grande a la que hoy le diríamos comedero, que tenía varios propósitos. Había pesebres para agua, había pesebres para paja. ¿Sí? Entonces eran pesebres muy grandes, la mayoría no eran movibles, si era posible, pero eran unas losas de piedra gigante con una hendidura en donde se les ponía el alimento a los animales o también se les ponía el agua. Ese era un pesebre, ¿sí? Y allí estaba este niño, que podemos ver como en esa imagen. Vean cómo es precisamente como un montículo de concreto, no era concreto, era piedra, pero ahí podemos ver que Jesús estaba envuelto, ¿sí? Estaba envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Fíjense bien, ¿cómo sabemos que fue la misma noche? Pues porque obviamente Jesús estaba todavía allí, todavía vamos a decir calientito de su mamá, y no habían podido todavía ni siquiera ponerse de acuerdo para ver quién se bajaba de la casa para que ellos se subieran. Acuérdense, porque la casa estaba llena de gente. Y les dicen, los vas a encontrar, lo vas a encontrar así, ve a buscarlo. Pero antes de que se vayan, vean lo que sucede. Apareció con el ángel una multitud de muchos otros ángeles que decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué es la buena voluntad de Dios para con los hombres? Es el amor que Dios tiene por nosotros. Es el amor que Él siente y que se dirige específicamente a nosotros. ¿Qué es lo que iba a pasar en este nacimiento? Dos cosas. Uno, la gloria va a ser para Dios y el amor para nosotros. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. ¿Y qué hacen los pastores? Pues se dicen unos a otros, ¿no? Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado.
y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y nada más un pequeño comentario. Llegan y les platican, oigan, ¿qué creen? Esto nos pasó en los campos. Y vean el comentario que dice el versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron. Se me haría una frase muy extraña si nada más estaban José y María, ¿no? ¿Por qué no dice José y María se maravillaron? Pues porque no eran los únicos que estaban allí. Muy seguramente María tenía quien la estaba asistiendo en el parto. Tenía posiblemente una prima o una cuñada, más específicamente porque era la casa de José. O sea, es decir, no estaban solitos, así abandonados como, pues la historia que nos plantean siempre, ¿no? Que ellos iban solitos y que pues ahí en un rincón en donde se pudo acostar María y tuvieron a Jesús. No, era una casa bien, como lo habíamos dicho, ¿no? Una casa bien hecha y derecha, y había personas que estaban asistiendo en este momento a María y a José. Pero pues obviamente no habían tenido tiempo aún de subir y preparar todas las cosas. Pero todos los que estaban allí se maravillaban de lo que les estaban diciendo los pastores. Y el último versículo del pasaje que estamos leyendo se me hace muy interesante porque allí, fíjense lo que estamos leyendo, la primera vez que como nosotros se celebró el día de Navidad. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los primeros que celebraron el día de Navidad? Dice que volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Este es el corazón y la actitud que la Navidad genera en la vida de las personas. Este es el que debe hacer. Fíjense bien, glorificar y alabar a Dios por todo lo que hemos visto y oído y que sabemos que sucedió en la Navidad. ¿Se fijan que es completamente lo opuesto a lo que, como veíamos el lunes, piensa nuestro mundo? ¿Qué visión tan chiquita de la Navidad tenemos si para lo que sirve es para juntarnos en familia? ¿Qué visión tan humana, tan, vamos a decirle, de visión corta para este propósito? De pura entrada, si la Navidad es la excusa para juntarte con tu familia, pues búscate un psicólogo familiar, porque necesitas más terapia familiar de la que crees. ¿Qué celebraban? ¿Por qué? O sea, fíjense bien, vamos a ponernos desde su perspectiva, la de los pastorcitos. Pues nació un bebé. Sí nos espantaron los ángeles, pero nació un bebé. ¿Qué tiene eso de sorprendente? Más allá del obvio de que, fíjense bien, y esto es una cosa muy interesante que vamos a aprender en nuestra vida conforme vamos viviendo, de entre muchas cosas, el mensaje de la Navidad. Las cosas sorprendentes que pasan en tu vida no tienen el poder de cambiarlo. Eso te lo puedo garantizar. Las cosas increíbles que suceden en tu vida, buenas o malas, nunca van a cambiar tu corazón. Te van a entretener un rato, te vas a quedar sorprendido, pero a la hora va a ser completamente irrelevante. Les pongo un ejemplo muy sencillo y lo he hecho muchas veces. Hay personas que vienen buscando a Dios en enfermedad, están muy enfermas y Dios las sana, las restaura, pero hay un problema. Por muy bonito que sea este milagro que a veces sucede, no tiene el poder de cambiar la vida. Porque tan pronto se te pasa el susto, o tan pronto se te pasa la emoción, tan pronto se soluciona el problema. No saben ustedes si eso que yo ya he vivido bastante, pero no tampoco tanto. No saben ustedes cuántas veces he visto, he vivido y he oído de personas que están en un problemón financiero, laboral, personal, emocional, corporal. Dios los ayuda, Dios los rescata.
Y no tardan ni 3 meses para empezar a... Se empieza a olvidar. Muchas personas, ustedes los van a ver, que son cristianos de la sorpresa, cristianos de la emoción, de ir a bailarle a Dios, cristianos de tradición, ahí que ustedes escojan. Ni esos eventos tan padres y tan increíbles cambian el corazón de las personas. Hubo un señor que se llamó Martín Lutero, que más o menos me pasó a mí algo que le pasó a él. Él era un sacerdote que toda su vida había soñado con ir a Roma. Ese era como su sueño. Quiero ir a Roma, a la ciudad santa, decía él. Y resulta que llega y ve prostitución, corrupción. Bueno, parecía más Babilonia que Roma. Y se regresó. En la mayoría de los casos, ¿qué hubiera pasado con esa persona? No era lo que esperaba, no era lo que quería, no me gusta y no me interesa y me voy. A mí me pasó lo mismo con Jerusalén, por cierto. Yo fui a Jerusalén, la ciudad santa de la que estamos cerquita, muy cerquita, estamos de hecho a 1 hora de Jerusalén. Estaba allí la ciudad santa, qué increíble, el primer momento cuando ves por primera vez la ciudad y todo eso. Pero te das cuenta que es una ciudad como aquí, como León, más fea de hecho como Guanajuato. Y, y si toda tu relación con Dios, si toda tu esperanza era lo bonito que fuera Jerusalén, a la hora que veas que hay tráfico, a la hora que veas que hay vendedores, a la hora que veas que hay crimen, no, pues, y eso pasa en nuestra vida muchas veces. Imagínense que los pastores, pues no sé qué habrá pasado tanto en su cabeza, y llegan y de verdad ven nada más un niñillo ahí acostado con sus papás y unos animales por ahí. Habrían dicho, no, pues lo de Los Ángeles estuvo más padre, ¿esto qué? ¿No? Como muchas personas dicen, no, es que la iglesia de enfrente está más padre porque allá bailan, cantan y tienen música y todo eso, o por lo menos el edificio está más bonito, o tienen el edificio. Si de verdad eso es lo que te llama, lo que te mueve, hay un pasaje en Isaías, ahora que hemos citado tanto a este profeta, que dice, la flor se seca, la hierba se marchita. Mira, los edificios se caen, las fiestas se acaban, las emociones pasan y los problemas se olvidan. Y si tu relación con Dios y tu vida personal dependían de esas emociones, no saben cuántas personas han pasado por aquí, han pasado por, la conversación con nosotros aquí, que están bien decididas, sí, pero se pasa la tristeza, se pasa el problema, se pasa la enfermedad, se pasa la curiosidad y ya, se acabó. Debe haber algo en la vida que no sea como las flores que se secan o las hierbas que se marchitan. Y es que Isaías dice, la palabra de Dios permanece para siempre y eso es lo que cambia vidas. ¿Qué fue lo que cambió la vida de estos pastores? Fíjense bien, no ni siquiera que haya sido un bebé que nació, los bebés nacen siempre. Muchos bebés seguramente nacieron en esa noche en Belén, ¿sí? Digo, no los ángeles aparecen diario, pero bueno, la emoción de ver ese espanto también se hubiera pasado progresivamente, ¿no? ¿Qué estaban celebrando los pastores? ¿Cuál era el motivo de celebración? Vamos a Miqueas, van a ver ustedes una cosa tan increíble de lo que tiene que ver esta historia tan bien entretejida. Y Miqueas capítulo 4, y vamos a enfocarnos precisamente en el versículo 8. Fíjense bien, hablando de contexto. Miqueas 4, a partir del seis, está hablando de que Dios es prácticamente como un pastor que hace que, fíjense bien,
Dice que va a juntar a la ovejita que tiene una patita coja, que va a traer a la ovejita que está por allí perdida, que va a traer a la que está medio fea y la va a restaurar y la va a poner en un lugar alto, ¿no? Vean cómo Dios se pone a sí mismo como él siendo un pastor. Ya nos da una idea de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Y dónde iba a hacer esto, este labor de pastoreo? Fíjense bien, muy interesante. Versículo 8. Y tú, oh torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío, primero el reino de la hija de Jerusalén. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues es que resulta que esta torre del rebaño es el nombre, vamos a decirle así, de la institución que incluía el campo, que incluía a los trabajadores, de los que muy seguramente estos pastorcitos que vieron esa primera Navidad eran parte. Y es que fíjense bien, unos cuantos versículos abajo en el capítulo 5 nos menciona a Belén. ¿Qué tiene que ver Belén con esta historia? Pues es que resulta que a las afueras de Belén había un campo, literal un campo de ovejas y todo eso, que pertenecía, como no era una institución, pero sí era como una organización que servía en el templo. Y esta organización que tenía esa parcela, que tenía estas ovejas y que tenía estos pastores, eran los que se encargaban precisamente de los corderos perfectos para el sacrificio. De allí se criaban los corderitos, que cuando eran niños, que eran machitos, perdón, perfectos, los pastores los apartaban para llevarlos posteriormente al sacrificio en el templo y que el Señor perdonara los pecados del pueblo a través de esos corderitos. ¿Dónde casualmente estaba esta torre del rebaño? A las afueras de Belén. ¿Qué pastores eran los que cuidaban sus ovejas a las afueras de Belén? Pues los únicos de los que estamos hablando hoy, que eran los que preparaban los corderos para el sacrificio. ¿Qué es lo que está pasando en esta noche? Los ángeles acaban de venir a decirle a estos pastores que estaban acostumbrados a criar corderitos para el templo, que había llegado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y dónde lo vas a encontrar? Pues fíjate que lo vas a encontrar en el lugar específico. Lo vas a encontrar en el lugar exacto. Lo vas a encontrar en el lugar exacto en donde también se ponía al corderito perfecto, que a diferencia de todos los demás corderitos que de por sí se iban a sacrificar, iba a ser llevado para un ritual especial de perdón. ¿Dónde creen que ponían ese corderito? Literalmente los pastores cuando llegaban al establo donde tenían a todos los corderitos, al que veían el más perfecto y el más hermoso, ese lo tomaban y lo ponían mientras en el pesebre, mientras quitaban a todos los demás y los guardaban o les daban de comer para que no se les fuera a revolver. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, apartado desde su nacimiento y escogido desde el principio para traer salvación. No es una historia random de que unos pastorcitos estaban afuera y resultó que les tocó. Estos pastorcitos encargados de presentar los corderos al templo fueron llamados para que ellos reconocieran como expertos, para que ellos reconocieran como expertos al Cordero que había sido enviado, que había sido escogido y que ya estaba preparado allí para traer literalmente salvación, como lo vamos a ver 33 años después. Qué interesante, ¿no? Qué relevante para estos pastores que no se alegran a lo tonto nada más porque los fascinó una visión angelical
o porque nació un niño. Los niños nacen siempre, los ángeles, bueno, de vez en cuando se aparecen. Estos pastores regresaron celebrando, regresaron como locos a sus casas después de lo que habían visto, glorificando y alabando a Dios porque ellos sabían el significado tan profundo, ellos sabían el significado tan profundo que tenía este corderito que estaba presentado y que se les había puesto delante de sus ojos. Y volvieron los pastores, dice el versículo 20, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Qué interesante. Y así como el anuncio. Por cierto, vean cómo dice Miqueas, a ti, torre del rebaño, hasta ti vendrá el señorío primero. ¿Quiénes fueron los primeros que se enteraron públicamente del nacimiento de Jesús? Los pastores de la torre del rebaño. Cuando nosotros regresemos a nuestras casas, después de esta semana de haber meditado en la Navidad, y los invitamos a nuestro culto de Navidad y de Nochebuena, yo espero que regresemos con este mismo gozo, con esta misma alegría, sabiendo que no es un nacimiento común, que no es una tradición más como Halloween o como el Día de la Independencia, que tiene un significado más profundo y que hay salvación. Y fíjate de una cosa muy interesante, no fue donde sea, no fue cuando sea que tú hayas escuchado esto. El Señor lo hizo con un propósito muy particular para que tú en este momento, para que tú en este lugar, para que tú en esta Navidad y en medio de nosotros conocieras la misma noticia y tú puedas verlo con tus ojos. No un niño que nace como todos los niños que nacen, sino que veas un Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nació en Belén de Judea. Y esta es la historia de la Navidad. ¿Sí? Gracias, Señor, te damos porque nos has mostrado, Señor, de una forma muy limitada en mi capacidad, todo el trasfondo, Señor, y la belleza, todo el trasfondo, Señor, y la belleza de la Navidad, de lo que tú hiciste, Señor, con cálculos precisos, con profecías exactas, con señales perfectas, Señor, para que nosotros comprendiéramos todo el trasfondo tan importante y tan relevante a nuestras vidas que tiene la Navidad. Y te pedimos, Señor, que en esta noche, cuando regresemos a nuestra casa, que cada vez, Señor, que volvamos de meditar en el nacimiento de tu Hijo, podamos volver como nuestros pastores, glorificando y alabando tu nombre por todas las cosas que hemos oído y que hemos visto en este día y en esta semana, Señor. Sé con nosotros, permítenos conocerte más, permítenos vivir este gozo y esta alegría que tú anhelas para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.